Buen día. Se presenta la fase 6, evaluación de transferencia de masa. Presentaba el tutor Eduardo Andrés Gutiérrez, presentado por Diana Paola Cruz Heredia, Programa de Ingeniería de Alimentos, Grupo 211612-31, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA, CDCA GAP, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI, transferencia de masa, mayo del 2022. La absorción constituye una operación básica que se realiza poniendo en contacto un sólido con una mezcla fluida. Las condiciones en que se produce el contacto son tales que una parte del fluido resulta absorbida por la superficie del sólido, con lo que la composición del fluido no absorbido resulta alterada, según Rose 1965. En esta presentación se muestra un problema de absorción en el cual se aplica la transferencia de masa en una situación problema asociada al procesamiento de alimentos, dando solución al problema donde se realiza el balance de materia y energía de la operación unitaria de este y cálculos correspondientes. Objetivo general. Desarrollar un problema de absorción donde se muestra la aplicación de transferencia de masa en una situación problemática asociada al procesamiento de alimentos. Objetivo específico. Calcular los datos de la isoterma de equilibrio en forma de tabla. Determinar el número de etapas necesarias para el proceso de absorción de las melanoidinas. Calcular el caudal de carbón necesario que debe alimentar a una columna según los datos en el problema. El problema que se desarrolla es el número 4. Una de las causas de deterioro del zumo de clarificado de frutas es el provocado por el pardeamiento no enzimático. Este es debido a la formación de melanoidinas que pueden ser eliminadas del zumo por absorción sobre carbono activo. El grado de pardeamiento no enzimático de un zumo puede evaluarse midiendo su absorbancia a una longitud de onda de 420 milímetros. En una serie experimental en el laboratorio se mezclan diferentes cantidades de carbono activo de 1 milímetro de diámetro medio de partícula con cargas de zumo de 10 grins cuya A420 es de 0.646 hasta alcanzar el equilibrio. Los datos obtenidos se dan en la siguiente tabla. Tenemos la tabla con los datos en la que 420 se expresa como absorbancia en kilogramos de disolución, mientras que la B son los kilogramos de carbono sobre kilogramos de disolución. En este ejercicio se debe determinar A. Datos de isoterma de equilibrio en forma de tabla. B. El número de etapas necesarias operadas en contacto simple repetido. Si se desea rebajarla a 420 del zumo hasta un valor de 0.200, utilizando en cada etapa 0,025 kilogramos de carbono por cada kilogramo de zumo de 10 grins. El caudal de carbono necesario que debe alimentarse a una columna que opera con lechos móviles en contracorriente con un caudal de zumo de 1000 kilogramos sobre hora. Si se opera con un caudal de carbono del doble del mínimo y desea obtenerse en zumo cuya A420 no supere el valor de 0.2. Para el desarrollo se determinó A. Datos de la isoterma de equilibrio en forma de tabla. Para esto se realizó la concentración de la melanoidina en fase líquida y sólida, la cual en la fase líquida es la C, que es igual a absorbancia sobre kilogramos de zumo, y la fase sólida M, que es igual a A-AB, que es la melanoidina absorbida sobre kilogramos de carbono. En esta tabla se dan los datos de la isoterma de equilibrio que se da solución a la determinación A. Entonces aquí tenemos cada uno de los datos que nos da la tabla, la tabla del problema, y ya la vamos desarrollando
aquí tengo los cálculos donde se dice que la C es igual a 0,532. Aquí tenemos la C es igual a 0,532 y ya esta se va a desarrollar la M, que es la fase sólida, se va a desarrollar, entonces ya se inicia con 0,646 menos 0,532 y se divide sobre 0,01 y dando como resultado 11,14, que es la M, que es la melanodina absorbida sobre kilogramos de carbono. Y así se va desarrollando cada una de las 5 etapas, se desarrolla con los datos que nos dieron en esta tabla del problema. Se realizó una gráfica donde se ve reflejado cada una de las etapas con sus respectivos resultados que nos dio aquí en la fase sólida. Entonces ahí podemos determinar, esta fue la tabla que nos solicitaron. Ahora desarrollamos el punto B, que dice el número de etapas necesarios operados en contacto simple repetido si se desea rebajarla a 420 del sumo hasta un valor de 0,200 utilizando en cada etapa 0,025 kilogramos de carbono por cada kilogramo de sumo de 10 bit. Dice, al realizar un balance de soluto en la primera etapa en la que se supone que la corriente del carbono que entra no posee soluto, se obtiene, esta es la fórmula para calcularla. Se calcula la recta de la pendiente, y ya calculamos la recta de la pendiente, la cual es el fluido sobre la fase sólida. La fase fluida sobre la fase sólida, que es igual a la fase 1 sobre 0,025 de carbono, y esto nos da igual a menos 40 kilogramos del zumo sobre kilogramos de carbono. Una vez obtenida la C1, se construye una recta de la misma pendiente para obtener C2 y M2 y se hace hasta que se rebase el valor de Cn, que es al que se debe de, hasta donde se debe llegar, que es 0,2. Acá tenemos la tabla de los datos obtenidos con esos cálculos que se realizaron, donde dice que la fase líquida dio 0,470 y la fase sólida 7,1 y la fase líquida 0,365, fase sólida 4,0, perdón, la fase líquida 0,285, la fase sólida 2,99, fase líquida 0,225 y la fase sólida 2,2, la fase líquida 0,180 y la fase sólida 1,8. Como Cm es igual a 0,2, entonces se necesitan 5 etapas. Aquí estamos viendo que estas son las 5 etapas que se necesitan para que lleguemos a 0,2. Se realiza un balance de soluto entre la cabeza de la columna y una sección en cualquiera. Entonces esta es la fórmula que se va a utilizar para calcular. El carbono que se encuentra en la columna no tiene soluto, es igual a 0. La concentración de la corriente líquida que sale de la columna en C2 es igual a 0,2. Tenemos la fase fluida y la fase sólida. Y tenemos aquí la fase sólida, igual a la concentración. Se realizó esta gráfica donde se muestra cada una de las fases. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 5. Vemos que en la fase 2 se encuentra la C1 y en la fase 1 se encuentra la C0. Ahí se representó los datos con esta gráfica. Se
Se desarrolla la determinación C, el caudal de carbono necesario que debe alimentar a una columna que opera con lecho móvil en contracorriente con un caudal de sumo de 1000 kilogramos por hora. Si se opera con un caudal de carbono doble del mínimo y desea obtenerse un sumo cuya A420 no supere el valor de 0.2. Dice, la pendiente máxima de esta recta es igual a C igual a C1 en la curva de equilibrio. El valor de F sobre S max se obtiene de trazar una recta tangente a la curva de equilibrio desde el punto C02 en una recta de la tangente a la curva del equilibrio, que fue lo que realizamos en esta gráfica donde se trazó la recta y se obtuvieron los datos. Entonces se dice que F sobre S más es igual a 9 menos 0 sobre 0.56 menos 0.2. Ahí ya se obtuvo que 25.1 kilogramos de sumo sobre kilogramos de carbono. Como la corriente que circula por la columna es L igual a 1000 kilogramos de sumo, se calcula la cantidad mínima de carbono. Entonces la cantidad mínima se hace de 1000 kilogramos de sumo sobre 25.1 kilogramos de carbono, que fue lo que nos dio acá arriba, y eso nos da 39.84 kilogramos de carbono. La cantidad de carbono es mínima, del sólido es igual a 39.84 kilogramos de carbono, que fue lo que nos dio acá arriba, y como la cantidad de carbono necesario es el doble de la mínima, entonces lo que se va a hacer es que este valor obtenido se va a multiplicar por 2 y nos da 79.68 kilogramos de carbono. Respuesta: se necesita 79.68 kilogramos de carbono para alimentar una columna que opera con lecho móvil en contracorriente con un caudal de sumo de 1000 kilogramos sobre hora con un valor de 0.2 en melanodinas. Gracias.